Bien, lo que vamos a ver son maneras de organizar y hacer una representación de los datos. Si ustedes se acuerdan, la clase anterior, hace una semana, habíamos visto que los datos o las variables que nosotros, para responder a alguna inquietud, alguna duda, alguna necesidad que tenemos, nosotros habíamos quedado en que primero tenemos que identificar claramente cuál es el dato necesario, es decir, cuál es la variable que tenemos que colectar. Como segunda etapa, lo que se hace es la recolección de estas variables, usando los instrumentos que son los más adecuados en función a las características de las variables que ustedes ya conocen ahora. Entonces, una vez que ya tenemos los datos, hemos recolectado los datos, las variables, vamos a toparnos con que van a ser muchos, probablemente cientos de datos. Para proceder a su análisis, para proceder a su representación, incluso para mostrar el resultado, nosotros tenemos que agrupar, tenemos que organizar, tenemos que ver maneras de que estos datos que hemos colectado, que por lo general están todo mezclados, están dispersos, entonces puedan ser entendidos y puedan ser vistos por todos, o las personas que son nuestros lectores, por ejemplo, si es que escribimos un libro. Y a esa manera de agrupar, de ordenar, de organizar los datos, se conoce como, o se hace a través más bien de la construcción de tablas de frecuencias y también a la confección de gráficos. Vamos a ver si el tiempo alcanza hoy que los datos, no les voy a enseñar a hacer los gráficos, pero sí les tengo que enseñar qué gráfico se debería hacer o se recomienda hacer para cada tipo de variable. Ustedes verán que no todos los gráficos se hacen para todas las variables, pero eso lo vamos a ver al finalizar la clase. Vamos a ver de inicio lo que son las tablas y los gráficos, sobre todo las tablas. Entonces, a manera de concepto o criterio general, simplemente entender que las tablas y gráficos en realidad son una manera de representar el comportamiento de una X variable. Es decir, cuando hablamos de comportamiento, simplemente nos referimos a ver cómo está distribuido, qué categoría es la más frecuente o qué categoría es la menos frecuente, cuánto de dispersión tiene o cuánto de agrupación tiene, etcétera. Ese es el comportamiento. ¿Ya? Entonces, para que un gráfico o una tabla esté bien hecha o se considere que está bien hecha, esta debe ser de muy fácil comprensión, de tal manera que cualquier sujeto, cualquier persona que vea la tabla o vea el gráfico, tiene que entender con claridad lo que nosotros como autores o como investigadores queremos representar. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en los libros o en las revistas científicas, no está el autor al lado del libro o la revista para explicarnos qué nos quiso mostrar. Nosotros viendo la tabla o viendo el gráfico, entendemos perfectamente qué es lo que este autor nos ha querido mostrar. Entonces nosotros también tenemos que acordarnos de eso. Entonces, no porque el gráfico o la tabla está más bonita o tiene más o menos colores, está mejor o está peor confeccionada. La palabra, la clave es que esta gráfica o esta tabla tiene que ser de fácil comprensión. Y para eso, obviamente, hay una serie de lineamientos técnicos que están establecidos y esos son los que vamos a ver. Entonces, una tabla y un gráfico, ¿qué es lo que hacen? Presentan una gran cantidad de datos en un poco espacio, los resumen, los agrupan, hacen que lo que estaba disperso y era difícil para ver a golpe de vista, por ejemplo, ya nosotros podamos ver. Vamos a hablar primero de algunos elementos generales. Por ejemplo, las tablas de frecuencias están divididas en columnas y están divididas en filas. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Que las columnas, cada una de las columnas están destinadas para una X
característica. Por ejemplo, la primera columna siempre va a estar destinada para la variable, para consignar la variable, sea esta variable cuantitativa o sea una variable cualitativa. Por ejemplo, si pongo la variable género, entonces acá arriba pondré género y las filas, fila 1, fila 2, etcétera, están destinadas para apuntar, para registrar las distintas categorías, modalidades o clases que tiene esta variable que estamos presentando. Por tanto, si ponemos acá la variable género, acá pondré una categoría de género que sería masculino y acá pondría la otra categoría de género femenino. Entonces, las filas, la fila superior está para los encabezados o títulos de cada una de las columnas. Las filas intermedias están destinadas para el registro de las distintas categorías, modalidades o clases de la variable que estamos queriendo representar. Y la fila inferior se utiliza para registrar los totales, las sumatorias. Ya vamos a ver más adelante. Este es el cuerpo propiamente dicho de la tabla de frecuencias, que van a ver ustedes en el transcurso de los siguientes minutos, que hay ciertas variaciones y ciertos elementos que debemos de considerar. Pero aparte, siempre acuérdense, jóvenes, que una tabla de frecuencias y un gráfico siempre debe tener un título. No puede haber un gráfico o una tabla de frecuencias que no tenga título. Y en el título es fundamental que se anote cuál es la variable que estamos pretendiendo representar en esta tabla o en este gráfico. Por ejemplo, si es género, acá en el título tiene que aparecer la palabra género y diremos probablemente distribución según género de los estudiantes del 2F de la Facultad de Enfermería en el año 2020. Siempre, acuérdense. Y obviamente hay que evitar que el título sea muy ambiguo, es decir, que sea muy extenso, poco claro. Ya vamos a aprender eso más adelante. Y otro elemento que también es importante que se debe anotar es una nota al pie del gráfico o la tabla, donde se va a anotar la fuente, es decir, el origen de donde viene la información para confeccionar el gráfico o la tabla de frecuencias. Si nosotros hemos copiado el gráfico o hemos copiado la tabla de frecuencias de algún libro o alguna revista, pues entonces acá abajo en el pie pondremos fuente, revista científica de enfermería o anales de enfermería o anales de la medicina, etcétera. Pero hay una controversia acá interesante cuando se habla de elaboración propia. Van a ver que hay algunos autores que tienen elaboración propia. ¿Qué es lo que quiere decir? Da la impresión de que la información la hemos elaborado nosotros, la hemos inventado nosotros. Yo particularmente tengo la tendencia de poner en el pie, en la nota de pie, donde se debe anotar la fuente, el origen de donde proviene la información con la cual yo confeccioné esta tabla de frecuencias o el gráfico. Entonces suelo poner fuente, 2 puntos, cuestionario aplicado a los estudiantes, o fuente, historias clínicas del hospital tantos, o fuente, registro de las fichas epidemiológicas. Eso es una decisión que ustedes van a tomar. Ustedes pueden decidir poner elaboración propia si es que ustedes son los que han hecho todo, o pueden poner el origen de donde proviene la información con la cual han generado o han diseñado esta tabla de frecuencias. Entonces, ya a manera de resumen, una tabla de frecuencias o un gráfico como elementos debe tener un título, la tabla propiamente dicha con sus distintos componentes y características y la nota al pie,
que sería la fuente. Lo mismo un gráfico, ya vamos a ver más abajo. ¿Ok? Entonces, sigamos. Y para hacer tablas, no vamos a hablar más de teoría o vamos a ver muy pocos elementos de teoría. Vamos a empezar haciendo análisis y haciendo algunos ejemplos. Acá en este primer ejemplo es un contexto de la Asociación de Lucha contra la Bulimia, donde se ha observado a un grupo de adolescentes que tenían anorexia. Y se han ido anotando estos adolescentes qué signos o síntomas presentaban asociados a la anorexia. Entonces, si ustedes se fijan, esta variable, los signos y los síntomas son estos: dieta severa, miedo a engordar, hiperactividad, uso de ropa holgada, etcétera, uso de laxantes. Estos son los signos y síntomas que ellos presentaban. Entonces, fíjense que acá estamos hablando de una variable cualitativa. Entonces, una tabla, un gráfico, en este caso las tablas de frecuencias, se van a hacer tanto con variables cualitativas como con variables cuantitativas. Vamos a ver en ambos escenarios. En este ejemplo, nuestra variable es cualitativa. Y es una cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque tiene más de 2 posibles variaciones, más de 2 categorías, modalidades o clases. Entonces, para hacer una tabla de frecuencias, sea con una variable cuantitativa o una variable cualitativa o cuantitativa, tenemos que tener primero en cuenta estos 2 enunciados o estas 2 reglas de oro que le vamos a decir. Primero, debemos de cumplir con el principio de la exhaustividad. ¿Qué quiere decir exhaustividad? Que debemos de tener o debemos de considerar todas las opciones posibles. En este caso, fíjense que tenemos estas opciones: dieta severa, miedo a engordar, hiperactividad, uso de ropa holgada y uso de laxantes, ¿correcto? Son como 4 distintas categorías que se ha considerado en este estudio. Mi tabla, la tabla que vamos a confeccionar, debe de ser exhaustiva. ¿Qué quiere decir? Que debe de tomar en cuenta todas las posibilidades. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo una tabla de frecuencias con estado civil, que es otra variable cualitativa, tendríamos, para que sea exhaustiva esa nuestra tabla de frecuencias, tendría que considerar las 5 categorías de estado civil: la categoría de solteros, casados, viudos, divorciados y los que son de unión libre o unión estable. Si la tabla simplemente consignara solteros, casados y viudos, probablemente estamos separando, estamos excluyendo algún grupo de personas. Por tanto, no hemos sido exhaustivos. Lo mismo sucede con una variable cuantitativa. Por ejemplo, si yo considerara las edades que ustedes tienen, probablemente la mayoría de ustedes están entre 18, 19 hasta 22, 23 años. Pero también seguro que hay 1 o 2 o algunas personas que tienen 24, 27, 30 años. Si la tabla de frecuencias yo hiciera solamente tomando 18, 19, 20, 21 y 22 años, y estoy separando, no les estoy dando la opción a todos los compañeros de este curso, entonces no estoy cumpliendo con la exhaustividad. Y ese es un error que no debemos de cometer, ¿entendido? Entonces, por eso hablamos de la exhaustividad. Y la mutua exclusión, ¿qué quiere decir? Y acá ya viendo la tabla que le hemos diseñado en Excel, que la he copiado acá, la mutua exclusión, ¿qué quiere decir? Que si una persona, la estoy apuntando acá, pertenece a esta fila, automáticamente se excluye de pertenecer a estas otras filas. En este ejemplo probablemente no está muy claro. ¿Por qué? Porque los adolescentes probablemente han tenido varios síntomas de anorexia. Pero si estuviéramos, por ejemplo,
con estado civil. Para eso nos vamos a ir acá a la página de Excel. Por ejemplo, acá, si en lugar de dieta severa yo hubiera puesto solteros, hubiera puesto casados, hubiera puesto viudos, no interesa el orden, viudos, divorciados y los que son de unión estable o unión libre, ¿sí? Entonces acá es más fácil de entender la mutua exclusión. Cuando estoy registrando los datos, si una persona es soltera, esa persona solo la puedo anotar en esta fila, en esta categoría. Ella automáticamente la estamos excluyendo de estas otras filas. Si un sujeto es viudo, este señor o esta señora solo puede ser anotada en esta fila, en esta categoría, modalidad o clase. Automáticamente se excluye de las otras. A eso nos referimos con la mutua exclusión. Por lo general, en una variable cualitativa, como la que estamos viendo acá, por lo general en una variable cualitativa, sea ordinal, sea nominal o sea binaria, el principio de la exhaustividad y de la mutua exclusión se la puede cubrir con facilidad. Entonces acá estamos simplemente repasando la tabla de frecuencias. En este caso, vamos a afinar algunos otros datos más. Acá tenemos el título, signos visibles de anorexia en el Colegio Alcántara de la ciudad de Talca. Bueno, eso es en Perú. La variable se llama signos de anorexia. Las categorías que se están considerando de esta variable son dieta severa, miedo a engordar, uso de ropa holgada, uso de laxantes e hiperactividad. Y obviamente aquí está el total. Habíamos visto que eran 27 personas las que estaban en el estudio. Y acá el total coincide con este 27 que nos habían indicado en esta revista. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta era la primera columna. La segunda columna, la que ustedes ven acá, como FX minúscula, que en algunos autores la consignan como NI, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Y esto, por favor, ya vayan aprendiendo. Quiere decir frecuencia absoluta. Y ahora les paso el concepto de frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta simplemente se refiere a la cantidad total de personas o sujetos que pertenecen a cada una de las categorías, modalidades o clases. Frecuencia absoluta, entonces, repito, se refiere a la totalidad de sujetos que pertenecen a cada una de las categorías, modalidades o clases. Por ejemplo, los que hacen dieta severa son 9 personas, o sea, la frecuencia es 9. Los que tienen miedo a engordar, ¿cuál es su frecuencia absoluta? 3, o sea, 3 personas presentaron este signo o este síntoma. 6 es la frecuencia absoluta, usa ropa holgada. Laxantes 5 e hiperactividad 4. Entonces, ¿cuál signo o síntoma es el más frecuente? Miren, ya estamos haciendo estadística. Es la dieta severa, o sea que es uno de los elementos más frecuentes que debemos de considerar para sospechar de anorexia. Entonces, esta columna de frecuencias absolutas van a ver más adelante que también se va a utilizar en las variables cuantitativas, que tienen ciertos contextos o cierta utilidad que es un tanto distinta a una variable cualitativa como la que estamos viendo en este momento. Acá básicamente nos interesa saber qué categoría, qué modalidad o clase es más frecuente o menos frecuente, ¿correcto? Entonces el total, acá el total son 27. N siempre, N minúscula, sin nada, N minúscula, vamos a ver más adelante, siempre se refiere al total de sujetos que estamos estudiando. Bien, esta otra columna, la tercera columna, es la que muchos ya conocen, es la columna de frecuencia relativa.
que suele simbolizarse como FR minúscula, porcentaje también le suelen decir, o HI, H minúscula I. ¿Cuál es el término más propio? Frecuencia relativa. O sea, queremos saber esta frecuencia cuánto es en relación al total. Esta frecuencia cuánto es en relación al total y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos a hacer el cálculo de estas relativas. Ya lo podemos hacer, o estos porcentajes, lo podemos hacer de manera manual o lo podemos hacer también utilizando fórmulas que ya les voy a mostrar en unos segundos más. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la dieta severa se presenta en el 33% de los sujetos. Que el miedo a engordar se presenta en el 11%. Uso de ropa holgada el 22%. ¿Cuáles son los dos signos de anorexia más frecuentemente identificados en esta población de estudio? La dieta severa y el uso de ropa holgada. Estamos, ¿qué haciendo? Analizando una variable y estamos aprendiendo su distribución según frecuencias y según porcentajes. Por lo general y habitualmente, y ese es el 100%, 27 personas son el 100% de los datos. Por lo general, las tablas que suelen ver ustedes suelen consignar solamente hasta los porcentajes. Pero debemos de aprender a también consignar. Debemos de aprender a consignar dos columnas más. Una, esta que ven acá, es la columna de Fx mayúscula o N mayúscula sub I, debía haber puesto. Se refiere a las frecuencias absolutas acumuladas. Y la FR mayúscula o H mayúscula sub I se refiere a las frecuencias relativas acumuladas. Para entender un poquito esto, nos vamos a ir unos segundos al Excel, a esta tabla. Un poquito, olvídense de esto porque ya lo he cambiado hace unos segundos. Simplemente quiero que nos enfoquemos en esta información, ¿ok? Bien, habíamos visto que 9 personas pertenecían a esta que era dieta severa. Para sacar el porcentaje, ¿qué es lo que hicimos? Y acá vamos a aprender algunos elementos ya. En el Excel, que todo el mundo tiene en sus computadoras, es una hoja de cálculo. Lo interesante del Excel es que cada celda tiene su autonomía, cada celda se comporta independientemente de las demás, pero al mismo tiempo se las puede complementar con las demás. Entonces, les decía, podemos hacer una regla de 3. Entonces, sabemos que 27 personas corresponden al 100% de los sujetos. Y queremos saber 9 personas a cuánto por ciento corresponden, X%. Entonces, ustedes se acuerdan de la regla de 3, esto debería multiplicar por esto y dividir entre esto. Entonces acá, en esta celda o en la que ustedes quieran, podemos introducir fórmulas o agarran su calculadora y lo hacen manualmente. Pero ya podemos aprender también algunos truquitos en Excel. Por ejemplo, si ustedes ponen el signo igual al empezar en cualquier celda, ya acuérdense, lo que el Excel va a entender, va a asumir, es que estamos introduciendo una fórmula, no estamos poniendo un dato. Y en la fórmula, para que no se confunda el Excel, voy a abrir paréntesis y le voy a decir, este valor que está en esta celda, si ustedes se fijan, se ha remarcado con puntos que están fluctuando, ¿sí? Le estoy diciendo, esto multiplica, el asterisco, vamos a poner, multiplica, y si se fijan ya no están los puntos fluctuando, ya se ha marcado directamente con azul. Le digo multiplica por este valor. Cierro los paréntesis y pongo el signo esto y divido entre esto. Entonces ahí lo que he hecho es introducir una fórmula donde estoy pidiendo que el valor que está en esta celda donde ustedes ven la cruz blanca multiplique por el valor que está en esta otra celda y este resultado divida entre este valor que está acá. Y si pongo Enter, me está dando el 33,3
que es el valor. Si ustedes se fijan, aquí es 33. ¿Qué es lo que hicimos? Otro truco. Si ustedes en el mouse, con su mouse, ajustan poniendo la cruz en esta celda, el botón derecho, se les va a desplegar esta ventana. Al ver en esta ventana van a identificar el que dice formato de celda. Cuando nosotros hacemos clic en este formato de celda, se nos van a desplegar varias opciones: alineación, fuente, color, relleno, etcétera. El que nos interesa es número. Y si vamos a número, acá nos está diciendo si queremos usar decimales o no. Si quiero un decimal, queda con un decimal. Y si quiero sin ningún decimal, fíjense, aquí he puesto 0, el software automáticamente lo ha redondeado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, este valor lo podemos obtener a través de una regla de 3, que lo hacemos manualmente, o también de otra manera. Fíjense acá, si ustedes, voy a hacer doble clic, aquí he introducido otra fórmula. ¿Por qué introduje otra fórmula? Porque empecé con el signo igual. Esto no se olviden nunca. Entonces le he dicho igual. Divide el valor, y lo voy a volver a hacer manualmente. Vamos a calcular esto. Voy a poner igual. Abro paréntesis. Divide este valor, estoy hablando de división, entre el total. El total está acá en el 27, no se olviden. C11, ¿sí? Es el total, C11. Eso no se olviden un ratito. Y el resultado multiplica por 100. Entonces ya está la opción de redondear y ahí, si se fijan, ya da automáticamente el mismo resultado. Bien. Un truco que suele manejar también el Excel para no estar haciendo uno por uno las fórmulas, ven acá, está la cruz blanca. Pero si me voy a un extremo de la celda, se va a volver una cruz negra. En el extremo, la cruz blanca se tiene que convertir en cruz negra. Cuando aparece la cruz negra, ¿qué es lo que nos hace el Excel? No me está queriendo. Si, por ejemplo, aparece esta cruz negra, lo que hago es arrastrar la fórmula, ¿sí? En todo caso, acá, ahí está la cruz negra. Voy a arrastrar la fórmula. No estoy arrastrando el valor, simplemente la fórmula. Bien, y me ha salido error. ¿Dónde está el error? Aquí les voy a mostrar otro truco. Por favor, si es que están entendiendo, voy a un poquito bajar mi micrófono y les voy a subir el volumen. Si alguien no está entendiendo, ahora les escucho, por favor. ¿Hola? Sí, doctor, se lo está entendiendo. Muy bien, seguimos entonces. Ok, entonces les decía, acá hay un error. Si ustedes se fijan acá, la fórmula dice C6 dividido entre C11 por 100. Pero si voy a esta otra celda, miren que dice, voy a volver C6 entre no sé qué he hecho aquí, aquí está. Esperen un ratito, aquí me estoy rayando. De nuevo, aquí está la fórmula C6 dividido entre C11 por 100, ¿correcto? Ahora, si venimos acá, se van a fijar que dice C7, como corresponde este C7, pero ahora está C12, y si ustedes se fijan acá, en C12 no hay ningún valor, por eso ha dado error. Y si nos vamos a esta otra, van a ver que dice C8, correcto, pero entre C13, entonces ya no está tomando en cuenta este total. Entonces, ¿cuál es el truco? Miren, estamos en Bolivia y acuérdense que en Bolivia lamentablemente las cosas trabajan con coima. Entonces, lo que yo tengo que hacer es congelar esta celda en la fórmula, la celda del total, ¿sí? Para que esta celda se congele, acuérdense, le vamos a pasar pesos a esta celda. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que antes de la palabra C o la que fuera, vamos a poner el signo pesos, y después de la palabra CD o la que fuera, le volvemos a poner el signo pesos. Entonces, con eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos congelando esta celda.
Y si vamos a la cruz negra nuevamente y arrastro, van a ver que ya automáticamente no necesito estar haciendo fórmulas y fórmulas y fórmulas. Directamente ya ha copiado la fórmula y el Excel ya ha calculado los porcentajes. Bien, ahora, si yo borro esto, todo se anula porque he borrado el valor. Ahora, quiero que se fijen esto de acá, donde está mi puntero ahorita, hay una M, como una M. Este signo se llama, o es el que vamos a usar para autosuma. Entonces, lo que yo voy a hacer es marcar y le voy a decir suma todos estos valores y automáticamente el Excel también hace la suma. Entonces, ¿qué es lo que les estoy mostrando? Podemos hacer esta tabla de manera manual o la podemos hacer también utilizando el Excel como una herramienta de apoyo. A manera que vayamos avanzando, ustedes van a aprender a utilizar el Excel, así que no se preocupen, sean pacientes. Bien, ahora, ¿qué otra cosa me interesaba que ustedes comprendan? ¿A qué se refiere con la frecuencia absoluta? ¿Acumulada, que acumula los valores absolutos, o la frecuencia relativa acumulada? La frecuencia absoluta acumulada, ¿ok? Lo que hace es acumular los valores de la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa acumulada lo que hace es acumular los valores de los porcentajes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es acumular? Es juntar cada vez más. Por ejemplo, si voy llevando en agua a un turril, llevo un balde, ya está un balde acumulado. Llevo otro balde, ¿cuántos baldes ya se acumularon en el turril? 2, y así sucesivamente se van juntando cada vez mayor cantidad de baldes. Entonces acumulamos hasta que esté todo el turril lleno. Después de que el turril ya se llenó, obviamente que ya no vamos a acumular más. Entonces, cuando hablamos de frecuencias acumuladas, es como si el micro o el trufi o la movilidad sale de acá donde está la cruz blanca 0. Llega a la primera parada, estoy hablando de frecuencias absolutas acumuladas. ¿Cuántas personas van a subir al micro? 9 personas. Hasta aquí, ¿cuántas acumuladas tenemos? Solamente 9 personas. El micro sigue avanzando y llega a la segunda parada. ¿Cuántas personas van a subir en esta segunda parada? 3. Más las 9 que ya estaban, ¿cuántas acumulamos hasta aquí? 12 personas. Sigue avanzando el micro, sigue avanzando la movilidad y se para en esta parada. Hasta aquí ya estaban 12 personas acumuladas. En esta parada suben 6 más. Estas 6 más las 12 que ya estaban, ¿cuánto acumulan ahora? 18 personas, se dan cuenta, estamos sumando. Acá, ¿cuántas personas más van a subir en esta otra parada, en esta otra fila? 5 personas más las 18 que estaban ya en el micro, en el transporte, suman 23, es decir, el micro acumuló hasta esta parada a 23 personas. Llega a la última parada y suben los 4 restantes. ¿Cuántos acumuló? 27, es decir, todos. Y una manera de darnos cuenta, un check-in que ustedes van a hacer para ver que esto está bien, es que este valor que vamos a obtener en la última fila debe coincidir con el total. Si esto no coincide con el total, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha habido algún error. Entonces, ese es un check-in que ustedes tienen que aprender a hacer, su control. Y lo mismo sucede con los porcentajes, ¿correcto? Y este valor tiene que coincidir con este otro, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas, ¿ok? Entonces, esa es una tabla de frecuencias completa que quiero que ustedes aprendan y hagan de hoy en adelante, sea con variables cuantitativas o variables cualitativas, a no olvidarse de la mutua exclusión y la exhaustividad. ¿Ok? Y obviamente no se olviden de los distintos componentes que tiene una tabla de frecuencias. Ok, bien. Entonces, sigamos. Vamos a ir viendo ahora algunos datos ya cuantitativos. Con los cualitativos, ahí quedamos.
Nos interesa con los cualitativos llegar a saber si estos, cuáles son más frecuentes, cuáles son menos frecuentes, qué porcentajes son a qué porcentaje de personas abarca una X categoría, etcétera. En este otro elemento se trata de un conjunto de niños que tienen problemas, desórdenes de conducta. Son 20 niños y acá lo que se ha hecho es anotar el tiempo que se ha necesitado en cada uno de los niños para lograr un plan integral, es decir, lograr un tratamiento integral, ¿sí? Y este tiempo está en horas, ¿sí? En horas. Entonces, en un niño se tardó 6 horas, en otro 7, 8, etc. Bien, bien. Ahora, estamos ahora hablando de variables cuantitativas. Hora es tiempo y el tiempo se mide. ¿Con qué se mide? O se puede medir también en días, en este caso es en horas. Si estamos hablando en horas, estamos entonces utilizando reloj. Entonces estaríamos hablando de una variable cuantitativa continua o de medición. Bien, cuando estamos hablando ya de variables cuantitativas, ¿sí? Tenemos que nosotros pensar lo siguiente. Obviamente tenemos que definir, a ver, con los datos, con la información que hemos recolectado, ¿es necesario que haga una tabla de frecuencias o puedo trabajar con los datos sin necesidad de hacer una tabla de frecuencias? Es decir, con los datos ahí sueltos, ahí puestos en el papel. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es el elemento? ¿Cuál es el elemento que a ustedes les va a servir para tomar esta primera decisión? ¿Debo o no debo hacer una tabla de distribución de frecuencias? Para eso tenemos que calcular n minúscula. N minúscula se refiere a la cantidad total, siempre se refiere al total de sujetos que componen una muestra. Si ponemos N mayúscula en este punto, estaríamos hablando al total de personas que componen un universo. Difícilmente vamos a trabajar con universos, siempre vamos a trabajar con muestras, por eso es que básicamente nos vamos a acostumbrar a poner N minúscula, ¿ya? Ok, entonces, dependiendo de N, es decir, la cantidad total de datos, se puede hacer el análisis estadístico con datos agrupados, ¿sí? Agrupados en una tabla de frecuencias, o podemos trabajar con datos no agrupados. Pero si vamos a trabajar, a ver, si el N es reducido, son pocos datos, 20 datos, son 20 datos los que tenemos ahorita en el ejemplo. De estos 20 es muy difícil que alguno se nos pierda. Es muy difícil que alguno lo tomemos doblemente o lo consideremos más de 2 veces. Entonces, en este caso, como son pocos los datos, no es necesario hacer una tabla de frecuencias. Vamos a trabajar con datos no agrupados, pero estos deben de estar debidamente ordenados. Es decir, dependiendo de la n total de componentes de la muestra, es decir, la cantidad de sujetos que componen una muestra, podemos trabajar con datos agrupados en tablas de frecuencias o podemos trabajar con datos no agrupados, ¿ok? Pero si hemos tomado la decisión de trabajar con datos no agrupados, tenemos que acordarnos que estos deben de estar debidamente ordenados. Si no hacemos el ordenamiento de los datos, seguro que vamos a cometer errores. Y acá en esta diapositiva directamente lo que ya tengo es ordenados los datos. Hay una 6, 7, 7, 8, 8, 8, miren, los he ido ordenando. Esto es una copia del Excel que he hecho. Llevé esto y los ordenamos en Excel. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que quiero que vean? Por eso es que ya, por favor, mucha atención. En esta situación estamos hablando de datos que no son agrupados, son datos no agrupados, pero ordenados. Cada uno de los datos se va a conocer como X,
X1 al primer dato, X2 al segundo dato, X3 al tercero y así sucesivamente. En este caso tenemos X20 casos, XY casos. Por ejemplo, una fórmula cualquiera. Nos vamos a ir al Excel nuevamente para que vean la fórmula. Ok, entonces, ¿dónde está esto? Aquí creo. Bien. Acá, por ejemplo, están los mismos datos que vimos hace un momento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta fórmula que no es para nada, solamente es un ejemplo que les estoy poniendo, les estoy pidiendo. Divide X1 entre X5 y el resultado de esta división, súmale X8. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es X1? Me fijo en todos los datos, X1 es 6, entonces tendría que poner 6 dividido entre X5. ¿Cuál es X5? 8. Entonces 6 dividido entre 8. 6 dividido entre 8 y este resultado debería multiplicar o sumarle, debería sumarle X8. ¿Cuál es X8? 9. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho acá? Aquí está eso. He puesto una fórmula donde directamente X1, que es 6, acá está X1, 6, dividido entre X5, que es 8, y sumado X8. Resultado final es 9,8. ¿Se dan cuenta? Igualito con estos datos que están viendo acá, aunque no estén en una tabla de frecuencias, vamos a aprender a sacar promedio de datos, desviación estándar de datos, cuartiles, quintiles, deciles, noniles, todo. Pero para aplicar fórmulas tenemos que acordarnos que primero cada uno de los datos va a ser un X correspondiente. En general, X, vamos a poner X sub Y, es decir, Y quiere decir Y todos los datos que existan. Entonces, cuando ya les vaya pasando fórmulas, ustedes ya saben ahora a qué nos referimos con X sub Y. Cuando son datos no agrupados, a cada uno de los valores. Y también ya saben a qué nos referimos cuando ponemos N. Nos referimos al total de sujetos que componen una determinada muestra. ¿Ok? Bien. Doctor, yo tengo una pregunta. Nos habló de dos reglas, que era el principio de exhaustividad. ¿Cuál era la otra? La mutua exclusión. La mutua exclusión. ¿Qué quiere decir? Ya les había dicho que si una persona pertenece a una categoría, voy a volverte a repetir yendo al Excel, en esta creo que está la mutua exclusión acá. Quiere decir que si una persona pertenece a esta categoría de solteros, automáticamente se excluye de pertenecer a las otras categorías. Claro, si tú eres soltera, puedes ser casada al mismo tiempo, o viuda o divorciada al mismo tiempo. ¿Verdad que no? Si tú has elegido ser soltera, entonces en este momento al menos estás en la categoría de solteros. Te excluyes de estar en los otros. En cambio, yo estoy en la categoría de casados, por tanto ya me he excluido de las otras categorías. A eso se refiere básicamente la mutua exclusión. Vamos a volver a tocar esto con los otros elementos que tengo pensado en ver con ustedes. Gracias, doctor. Bien, entonces, esta es un ejemplo de un conjunto de datos. En este caso, no se olviden, estamos hablando de tiempo en horas que ha sido necesario para establecer un tratamiento integral de un conjunto de niños con problemas de conducta. Entonces, como son pocos datos, ¿ok? Entonces no ha sido necesario hacer tabla de frecuencias. Vean que también podemos trabajar sin hacer tablas. Pero, ¿qué es lo que no se tienen que olvidar? Deben de ordenar. Si no han ordenado, chao, todo está mal. Obviamente que acá exhaustividad quiere decir tomar en cuenta todos los sujetos, y la mutua exclusión no se aplica porque no estamos hablando de una tabla en este caso, ¿no? Bien, ahora, si hemos decidido hacer una tabla de frecuencias, si la cantidad de datos es mayor
son muchos, 50, 30, 100, 200, 300 datos. Ahí obviamente es muy difícil que pretendamos hacer su análisis sin agruparlos. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué es lo que va a suceder? Si no agrupamos, nosotros vamos a perder mucha información o nos vamos a enredar y vamos a terminar calculando cualquier cosa. Entonces, las tablas de frecuencias con variables cuantitativas, por favor, esto escuchen bien. Las tablas de frecuencias con variables cuantitativas pueden ser de dos maneras. Una son estas que se conocen con series simples y la otra se conoce como con series agrupadas. ¿Ok? ¿A qué se dice serie simple? Ya les voy a mostrar ejemplos más adelantecito. Acá en la primera columna, en la primera columna seguimos hablando de la variable. Podría ser edad en años de ustedes, por ejemplo. Entonces acá, en cada una de las categorías, solamente va a entrar un valor, ¿sí? Un valor. Por ejemplo, 18 años. En la otra categoría va a entrar 19 años. En la otra entrará 20 años. 21 años, X años, los que tengan que entrar. Acá tengo que ser exhaustivo, les había dicho, es decir, debo de tomar en cuenta a todos los sujetos. Si solo tomar en cuenta 18, 19, 20 y 21 años, probablemente no estoy siendo exhaustivo. Probablemente estoy excluyendo, estoy discriminando a algunos y no sirve esa información. Ahora, en una variable, en una tabla de frecuencias con series simples, es decir, un simple valor, un solo valor se encuentra en cada categoría. A cada valor se va a conocer como XY, ¿sí? Al primer valor será X1, al segundo valor será X2, al tercero X3, X4 y así sucesivamente. Si nos vamos al Excel nuevamente, o más bien a Word. Por ejemplo, aquí tengo una tabla o una pseudo tabla de frecuencias con series simples. Acá está la categoría 18, acá la categoría 19, 20 y 21. ¿Ok? Si yo les digo cuál es X3, al rato ustedes tienen que pensar el X3 es la tercera categoría. ¿Cuánto vale? 20 puntos. Si les digo X1, ¿cuánto vale? 18 puntos. Si les digo X4, ¿cuánto vale? 21 puntos. Y si les digo XY, seguramente alguno de todos estos va a ser. Entonces entiendan que una tabla de frecuencias con series simples, cada uno de los valores que está en esta columna va a ser conocido como X sub I. A eso me refiero cuando les pongo este X sub I. Estoy hablando nuevamente de una tabla de frecuencias con series simples, en una agrupación simple valor, ¿ok? Ahora, el otro tipo de tablas son aquellas que son las series agrupadas, es decir, que la agrupación va a ser en un rango, va a tener un límite superior y va a tener un límite inferior. Entonces, para que entiendan mejor, solamente aquí me interesa que al límite superior de la primera fila se conoce como L1, al límite inferior de la primera fila se conoce como L1 menos 1, al límite superior de la segunda fila se conoce como L2, al límite inferior de la segunda fila se conoce como L2 menos 1 y así sucesivamente. A los límites superiores como L sub I y a los límites inferiores como L sub I menos 1. ¿Se dan cuenta que aquí es diferente esto con esto? Totalmente diferente. Fíjense que aquí estos códigos aparecen como L's y el X sub I es la marca de clase. Marca de clase. Vamos a ver todo esto en este momento aquí en Word, o lo vamos a volver a repasar. Bueno, ya nos hemos ido a Word. Directamente veamos acá. Esta era serie simple.
Por ejemplo, acá, si les digo x1 menos x3 dividido entre x2, perfectamente podemos reemplazar. ¿Cómo haríamos el reemplazo? Sería 18 dividido entre 20 y ese resultado multiplicaría por 19. Entonces ya estoy haciendo el reemplazo de los valores, sacando la información de esta primera columna de una tabla de frecuencias con series simples. Acá tenemos un ejemplo de una tabla de frecuencias con series agrupadas. No se olviden que en las series agrupadas, límite superior 15, límite inferior 10, límite superior 20, límite inferior 15 y así sucesivamente. Ok, cuando hacemos una tabla de frecuencias con series simples o con series agrupadas, siempre tenemos que acordarnos de los dos principios que hace un momento hablamos, la exhaustividad y la mutua exclusión, ¿ok? Entonces acá debo de tomar en cuenta a todas las personas que componen un X universo, o una X muestra, perdón. Si con los 18, 19, 20 y 21 estoy tomando en cuenta a todos, perfecto, estamos siendo exhaustivos. Pero si hay una o dos personas que son de 24 y 25 años, entonces muchas veces ponemos y más, y con esa palabra y más ya estamos cumpliendo la exhaustividad. Pero un poquito, no nos acostumbremos tanto a poner y más. Ciertos criterios vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Pero es una manera de ser exhaustivo. Ahora, en este caso de una tabla de frecuencias con series simples, la mutua exclusión se logra fácilmente. Porque si alguno de ustedes tiene 18 años, seguro que va a entrar a esta fila. Acá los voy a anotar. Si tienen 19 años, los voy a anotar acá. Si tienen 21 años, los voy a anotar acá, etcétera. ¿Ok? Entonces acá en una tabla de frecuencias con series simples, es muy sencillo lograr el principio de la mutua exclusión y también el principio de la exhaustividad. Pero cuando hablamos de una tabla de frecuencias con series agrupadas, la exhaustividad se logra, ahí están todos, pero tenemos que acordarnos de la mutua exclusión. Entonces, ¿qué sucede si yo tuviera una persona de 15 años? ¿La anoto acá o la anoto en esta otra fila? Si tengo una persona de 20 años, ¿la anoto en la segunda o en la tercera fila? ¿Se dan cuenta? Ahí hay una confusión. Pero entonces vienen al rescate estos símbolos que quiero que un poquito, y lo voy a agrandar más la pantalla. Quiero que se fijen en estos símbolos. Fíjense que acá hay un corchete que está abrazando a este límite inferior. Y en cambio a este otro lado hay un paréntesis que está abrazando al límite superior. L1, L1 menos 1, límite superior, límite inferior. Eso es lo que quiere decir. L2, L2 menos 1, límite superior de la segunda fila, límite inferior de la segunda fila. Bien, el corchete quiere decir que este 10 pertenece a esta fila. En cambio, el paréntesis dice, este 15 es mi límite superior, pero a mí no me pertenece. Le pertenece a la otra fila. Por eso es que el 15 está siendo abrazado por el corchete en la segunda fila. El 20 es mi límite superior, pero a mí no me pertenece, le pertenece a la otra fila. Entonces, con estos signos o símbolos que estamos usando, corchete y paréntesis, logramos cumplir con el principio de la mutua exclusión. Algunos autores lo ponen así bien explícito, como lo que estoy poniendo yo acá. Van a ver en algunas revistas que aparecen todavía los corchetes y los paréntesis, pero algunos automáticamente ya se da por sobreentendido eso. Entonces, yo tengo una persona de 15 años, ya sabemos que va a ir a la segunda fila, porque a esa fila pertenece. Si tengo una persona de 20 años, esta persona va a ir
a la tercera fila y así sucesivamente. Entonces, esto de los corchetes y los paréntesis tiene su utilidad para lograr el principio de la mutua exclusión. Bien. Ahora, si yo quisiera sacar X de acá, de esta categoría de series agrupadas, X1 menos X3, X1 será 10 o será 15. No es lo mismo 10 dividido entre 20 o 25 que 15 entre 20. Totalmente distinto. Entonces, los X, y siempre, por eso es que en esta tabla que les he puesto, que también está en el PowerPoint, aparece la MC, que es la marca de clase. Siempre que ustedes tengan una tabla de frecuencias con series agrupadas, tienen que calcular la marca de clase. La marca de clase es un valor intermedio entre el límite superior y el límite inferior de cada categoría. Repito, la marca de clase MC es un valor intermedio entre el límite superior y el límite inferior de cada categoría. Su fórmula sería esta. LI, cualquiera de los límites superiores, más LI menos 1, cualquiera de los límites inferiores, y eso dividido entre 2. Y ese valor se va a conocer como la marca de clase. Vámonos acá. Por ejemplo, si agarramos LI es, en este caso, si quiero calcular para la primera fila, sería L1, vamos a hacerlo así, L1 dividido entre L1 menos 1, ¿sí? Y esto, ay, no, estoy mal, L1 más L mayúscula, L1 menos 1, y esto debo dividir entre 2, dividido entre 2. ¿Correcto? Entonces, para que se entienda mejor, vamos a poner los paréntesis. Entonces, si quiero calcular para esta primera, entonces es L1. Si quiero calcular para la segunda, va a ser L2 y L2 menos 1. Si quiero calcular para la tercera, va a ser L3 y L3 menos 1 y así sucesivamente. Por eso decimos LI más LI menos 1 dividido entre 2. Entonces acá, por ejemplo, 10, 15 más 10 es 25. Dividido entre 2 es 12,5. O sea que el valor intermedio entre 10 y 15 es 12,5. Esa se conoce como la marca de clase, MC, marca de clase, ¿entendido? Marca de clase. El valor intermedio entre 15 y 20 es 17,5, etcétera. Y estos son los X, la marca de clase de la primera categoría, de la primera fila va a ser X1, la marca de clase de la segunda categoría o la segunda fila va a ser X2, de la tercera fila X3, X sub I, los que sean necesarios, ¿ok? Un elemento interesante o importante, la marca de clase, por favor, no se redondea. Siempre, si te quedó con decimal, pues trabaja con decimal, no se redondea, ¿ok? Entonces, hasta aquí fíjense que hay diferencias muy interesantes entre una tabla de frecuencias con series simples como la que ven acá y una tabla de frecuencias con series agrupadas como las que ven acá. Miren, solamente hemos visto esta primera parte. Las FX ya saben ustedes que son las frecuencias absolutas. Entonces acá estamos viendo y vamos a contar, y si pongo 4 quiere decir que hay 4 personas que tienen 18 años. Si pongo 12, estamos diciendo que hay 12 personas que tienen 19 años. Si pongo 5, hay 5 personas que tienen 20 años, y si pongo 4, hay 4 personas que tienen 25 en total.
Entonces tenemos 4 personas que tienen entre 21 y más años. Entonces, estas son las frecuencias absolutas. Simplemente he contado cuántas personas de 18 años hay en esta muestra, cuántas personas de 12 o de 19 hay en esta muestra y así sucesivamente. Ya vamos a ver en fórmulas, por ejemplo, en algún momento les voy a poner X1, ¿sí?, dividido entre N4, por ejemplo, ¿sí? Si estoy poniendo X1 dividido entre N4, X1 sabemos que es esto. ¿Cuál es el N4? N minúscula, obvio, sub 1 es la frecuencia absoluta de la primera fila. N sub 2 es la frecuencia absoluta de la segunda fila. N sub 3 la frecuencia absoluta de la tercera fila y así sucesivamente. N sub is minúsculas. Entonces, en esta mi fórmula, si dice N4, entonces dividiría 18 entre 4, porque N4 es este. ¿Entendido? Por favor, estos símbolos que les estoy poniendo en esta tabla y en esta otra, tienen que saberlas muy bien, porque todas las fórmulas que vamos a aplicar ya a partir de la siguiente semana con ustedes, y me van a hacer muchos ejercicios con esto, salen de acá. No es que son imaginados, sino van a salir de la tabla que ustedes hoy están aprendiendo a confeccionar. Estoy tardando harto con esto, estoy siendo tal vez lento en su explicación, pero yo necesito que esto quede totalmente claro, porque esta es la base para el ulterior análisis estadístico que vamos a realizar. ¿Ok? Entonces, la frecuencia absoluta es igual tanto en una tabla de frecuencias con series simples como en una tabla de frecuencias con series agrupadas. Tiene la misma significancia, el conteo total o la totalidad de sujetos que pertenecen a cada una de las categorías, modalidades o clases. La otra columna es de la frecuencia relativa, es igual acá. La frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Eso ya lo vimos cuando hicimos la tabla con la variable anorexia, ¿sí? Pero no más que acá hay un símbolo que se usa para los valores acumulados absolutos. N mayúscula sub I. N mayúscula sub 1, cuando hablamos de la frecuencia absoluta hasta la primera categoría. N sub 2, el acumulado absoluto hasta la segunda categoría. N sub 3, el acumulado absoluto hasta la tercera categoría y así sucesivamente. Y eso también se presenta en una tabla de frecuencias con series agrupadas. Esta es la base. Y esto es lo que ustedes tienen que saber muy bien. Y ahora voy a regresar a PowerPoint, pero antes quisiera... Ok, no hay preguntas, sigamos por favor, ya nos queda poco, tengan un poco de paciencia, ok. Entonces, este esqueleto y este otro les he mostrado en la página de Word, simplemente para que quede claro. Ahora, por ejemplo, acá tenemos un conjunto de datos, fíjense que son 50 datos. Son 50 personas, 50 edades. Si ustedes ven, son muchos datos. Pensar en hacer un análisis con datos no agrupados, en este ejemplo, en verdad que es muy difícil. Porque va a haber la probabilidad de que algún dato se nos escape, va a haber la probabilidad de que no tomemos en cuenta alguno, que alguno lo dupliquemos o lo tomemos doble, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto vamos a ver la siguiente, vamos a trabajar en Excel, pero quiero que aprendan a hacer primero manualmente. Y esto mismo lo he puesto aquí, en esta página de Word. Son los mismos datos. Entonces, a ver, haciendo un recapituleo de lo que ya hemos visto. Cuando ya tenemos los datos, ya los hemos colectado, tenemos que definir si es una variable cuantitativa o si es una variable cualitativa. En este caso, estamos hablando de una variable cuantitativa. Bien, entonces, con una variable cuantitativa, tenemos que definir si debo hacer tabla de frecuencias o no.
¿sí? Para tomar esa decisión, lo primero que tengo que saber cuántos datos son. Y ese cuántos datos son se conoce como N. Entonces, contando, sabemos que son 50 datos. Entonces, al rato, nuestra primera respuesta está dada. Debo de hacer una tabla de distribución de frecuencias, ¿ok? Ahora, la segunda decisión que tienen que tomar ustedes. Esta tabla de distribución de frecuencias debe ser con series simples o debe ser con series agrupadas. Tengo que definir si esto o esto. Para tomar esa decisión, acá hay un elemento importante que tienen que calcular, que es R mayúscula, que quiere decir amplitud, rango o recorrido. Es decir, la distancia que existe entre el valor más alto y el valor más pequeño, valor máximo menos el valor mínimo de un conjunto de datos. Y si nosotros regresamos a los datos, el valor máximo es 87, el valor mínimo es 12. Y si hacemos 87 menos 12, nos va a salir 75. Entonces la amplitud, rango o recorrido es de 75 años. Si tenemos un R, una amplitud, rango, recorrido, que ustedes van a obtener simplemente restando el valor máximo menos el valor mínimo. Si tienen un valor más que 10, mayor a 10, 100% que deben de hacer una tabla de frecuencias con series agrupadas, ¿ok? Pero si tienen valores pequeños, 4, 5, menos de 10, si es que quieren un parámetro, pueden trabajar con series simples, no agrupadas. Una tabla de frecuencias bien hecha no debe ser muy larga. Se considera que entre 6 y 10 categorías está muy bien, pero más de 10 como que ya es muy larga y es salvo que sea necesario, pero por lo general tratemos de que no sea así. Entonces, dependiendo de la amplitud, rango o recorrido, vamos a tomar la decisión si debo o no hacer una tabla de frecuencias con series simples o series agrupadas. Les insisto, si fueran series simples, tendría que poner un solo valor en cada fila. Entonces tendría una tabla de frecuencias con 78 filas. Y ya les dije que no es recomendable que sean más de 10. Aquí estaría 12, 13, 14, 15, 16, 17. No me alcanza ni mi pantalla para consignar. Entonces, debo hacer series agrupadas, ¿ok? Bien, ya hemos tomado dos decisiones. Primera decisión que hemos tomado, tomando en cuenta N, debo de hacer una tabla de frecuencias. Segunda decisión que hemos tomado, esta tabla de frecuencias debe ser con series agrupadas. ¿Por qué? Porque su amplitud, rango, recorrido es grande. Ahora, una tabla de frecuencias no se la hace a gusto y paciencia, a capricho de uno, sino debe cumplir ciertos criterios técnicos. Ahora, tenemos que definir, tenemos que calcular K. K se refiere al número de filas, o si quieren, número de clases. Ojo, número de clases, toma en cuenta estas filas, no toma en cuenta los encabezados o títulos, ni tampoco los totales. Entonces, K es el número de filas, lo que está con este color medio beige, medio rosado bajito, no sé qué color verán ustedes por allá. Entonces, en esta, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 filas. K en todo caso sería 5, número de filas. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 filas también K es 5 filas. Entonces, nosotros tenemos que calcular con todos estos datos que tenemos acá, tenemos que calcular el número de filas, y ese número de filas se conoce como K, ¿sí? Número de clases. Para calcular el número de clases, nosotros vamos a usar la regla o la fórmula de Sturges. La fórmula de Sturges, y eso ya anótense,
Esto les voy a también pasar para que tengan en sus diapositivas. Creo que no la anoté allá en el PowerPoint, pero la voy a pasar. La fórmula de Sturges es esta. 1, que es un valor constante, más 3,332, que es otro valor constante, por el logaritmo de n. N se refiere a la cantidad total de sujetos o datos que estamos pretendiendo graficar o representar en la tabla de frecuencias. Este es el valor o lo que va a ir cambiando en Sturges. N, en este caso es 50. Probablemente en algún ejercicio que les dé será 25. En algunos será 150. Dependerá de los datos, ¿ok? Debemos de sacarle el logaritmo a esto. Entonces, la regla o la fórmula de Sturges, les insisto, tiene dos constantes. Por un lado, 1 más 3,332 por el logaritmo de n. Entonces, 50 es n, acá ya lo están viendo, y el logaritmo de 50 es 1,69. Si sumamos 1 más 3,332, es 4,332. Si multiplicamos eso por 1,69, me está diciendo que K es 7,3. Acá un poquito de atención, por favor. Siempre K, es decir, el número de clases, debe ser un valor discreto, ¿ok? Cuando hablamos de valor discreto, nos referimos a un valor entero. No puede haber un valor decimal. Yo no puedo tener 7,3 filas. No podemos tener 5,4 filas. O van a ser 5 o van a ser 6 filas. Ahora, existen distintos criterios. Se hace un redondeo. En este caso, el redondeo es por conveniencia, no es un redondeo aritmético. Algunos autores recomiendan que el número de filas sea impar. 3, 5, 7, 9, etcétera, impar. Pero tampoco es una regla absoluta. En este caso me ha salido 7,3. Podemos redondear a 8 o podemos redondear a 7. Eso se llama redondeo por conveniencia, no es un redondeo aritmético. Por esa razón, hace un momento, cuando hablamos de marca de clase, les dije, no me van a redondear nunca la marca de clase. Pero sí K, el número de clases, debemos de redondear. Haciendo un poquito de caso a lo que dicen los expertos, hemos decidido que vamos a tener K7, es decir, la tabla de frecuencias va a estar dividida en 7 filas. Acá está ya nuestro esqueleto. Tenemos, a ver, voy a reducir un poquito esto. Se ha borrado esto. Tenemos una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas, 6 filas y 7 filas, sin tomar en cuenta la fila de los títulos, ni tampoco sin tomar en cuenta los encabezados o los totales que están al final, ¿ya? Bien. Ok, entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos K7. Bien. Ahora, otro elemento que hay que tomar en cuenta es que aquí del límite superior al límite inferior, aquí he puesto de 5 en 5, si se han dado cuenta, el intervalo entre el valor inferior y el valor superior son 5. A eso se conoce como intervalo de clase o L. L o intervalo de clase, ¿sí? L. El intervalo de clase se tiene que calcular, no es un capricho. Entonces, para calcular el intervalo de clase, lo que tenemos que hacer es dividir R. Acuérdense, R era la amplitud, rango o recorrido. Y eso debo dividir entre K. K es 7. La amplitud, rango, recorrido es 75.
Si eso dividimos entre 7, que es K, nos va a dar un valor de 10,7. Entonces, 10,7 también es un valor decimal. 3 opciones. Una, redondeen o al valor inferior o al valor superior. O redondeen o pueden trabajar con el decimal. Consejo, redondéenlo al valor superior. Con eso vamos a tener la exhaustividad que necesitamos. Es decir, no nos tiene que sobrar ninguno de los datos que está aquí arriba. ¿Ok? Entonces, por eso es que hemos redondeado L a 11. ¿Eso qué quiere decir? Que la tabla de frecuencias que estamos trabajando acá, esta tabla de frecuencias, la vamos a trabajar de 11 en 11. ¿Ya? Ok, algo ha pasado con esto. Bien. Entonces, les decía, vamos a empezar en el valor más pequeñito de los datos que nosotros estamos viendo acá arriba. ¿Sí? Voy a dividir esto un segundito. ¿Dónde está? Dividir. Ok. Entonces, estos son los datos con los que estamos trabajando, ¿sí? Son las edades con las que estamos haciendo la tabla de frecuencias, ¿ok? Entonces, ay, de nuevo se me echó bolas aquí. Bien, entonces, la edad más pequeña es 12, perdón. Por eso es que empezamos con 12 directamente. Algunos autores dicen, réstale 2 más, entonces deberíamos empezar con 10 y al valor superior súmale 2 más. No interesa, no nos vamos a complicar la vida. Empecemos directamente con el valor inferior, 12. Sabemos que el intervalo que tiene que tener nuestra tabla es de 11 en 11. Entonces, 12 más 11 es 23. Acá abajo voy a empezar con 23. Si le sumo 11, va a ser a 34. Acá abajo, miren, corchete paréntesis, no se olviden, empiezo con 34, va a ser hasta 45 y así completamos toda la tabla de distribución de frecuencias. Y cabalito hemos logrado en 7. Y fíjense que acá, si bien es 87 el valor más alto, pero termina en 89, no hay problema. Hemos sido exhaustivos, hemos tomado en cuenta a la totalidad de estos sujetos. Segundo, hemos cumplido con el principio de la mutua exclusión. Hemos calculado la marca de clase de cada fila, ¿sí? Eso ya ustedes saben que sumamos este más este y dividimos entre 2 y nos va a decir que el 17,5 es el valor intermedio entre 12 y 23. 28,5 es el valor intermedio entre 23 y 34 y así sucesivamente. Esta tabla ustedes la van a completar, ¿sí? La van a completar. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que quiero que entiendan? En esta primera fila, para contar cuántos sujetos están, tienen que pensar lo siguiente. El 12 pertenece a esta fila, ¿correcto? Pero el 23 no le pertenece a esta fila, sino le pertenece a la siguiente. Entonces, solo tengo que tomar a las personas que van de 12 a 22. El 23 es el límite superior, pero no le pertenece a esta fila. Entonces, yo he ido marcando con verde a todos los que están entre 12 y 22 años, y son 1, 2, 3, 4, 5 personas, por eso es que su frecuencia absoluta es 5. Luego marcamos a los que son de 23 a 33 años, porque el 34 le pertenece a esta fila, no le pertenece a la segunda. Entonces, si contamos a los de 23 a 33, suman 8 personas. En esta tercera categoría están yendo de 34 a 45, no miento, a 44, el 45 le pertenece a la siguiente, son 12, está la mayoría ahí, no miento, acá. En esta otra están de 45 a 54, son 13.
En esta otra he contado de acá, o sea, estoy ya pasando esto rápido. Y tiene que, al sumarse, tiene que coincidir con la totalidad de datos con los que estamos trabajando. Entonces, ustedes se están dando cuenta que siguiendo los principios, siguiendo las guías técnicas que recomiendan los expertos, es que nosotros vamos a confeccionar nuestras tablas de frecuencias con la mayor claridad y la mayor prolijidad posible. ¿Ya? Ok, entonces, ustedes van a completar esta tabla. Aquí están los datos, ¿sí? Estos son los datos con los que queremos hacer el análisis. Entonces, vamos a hacer aplicación de fórmulas. Lo voy a borrar todo esto. Quiero que me atiendan, van a aprender a usar el Excel los que no lo saben hacer. Pueden hacerlo a mano, como hemos hecho en Word, pero también lo pueden hacer usando el Excel, ¿ok? Bien, entonces primero, ¿qué tengo que hacer? Es contar, ¿no ven? Bien, entonces, lo que he hecho antes de contar y todo lo demás es ordenar. Para hacer el ordenamiento, marcan los datos, todos los datos, y si ustedes se fijan, mi puntero se ha puesto más oscuro, estoy yendo a un embudo que va de la A a la Z, y ahí si hago clic se me despliega una ventana y dice primero ordenar de menor a mayor, o sale ordenar de mayor a menor, y también podemos personalizar y nos dice que ordenemos según filas o según columnas, eso pero dependerá de lo que queremos hacer, ¿ya? En este caso queremos ordenar la columna, ¿sí? La columna. Entonces, de menor a mayor, hago ordenar y listo, ya está ordenado. Es importante que primero ordenemos siempre los datos, ¿ya? Bien. Ahora, otro elemento que ya en Excel quiero que aprendan es que siempre que queramos introducir una fórmula y no un valor, vamos a poner igual por delante. Entonces, cuando yo pongo igual por delante, voy a esperar un cachito, vamos a hacer crecer primero esto. Cuando pongo igual por delante en la celda, entonces, ¿qué es lo que Excel está asumiendo? Que yo estoy introduciendo una fórmula. Entonces, lo único que le voy a poner es igual contar, ¿sí? Le estoy diciendo, oye, Chango, quiero que cuentes. He escrito la palabra contar. Incluso aquí abajito, si ustedes se fijan, les aparece directamente una ayuda. Abro paréntesis, ¿sí? Y marco todos los datos que quiero que Excel cuente. Los pinto todos. Hago Enter y el Excel lo único que ha hecho es contar cuántos datos tengo, cuánto es mi N, son 40 datos. Entonces son 40. No puedo trabajar con series no agrupadas. Porque si ustedes se fijan en mi pantalla, no veo todos los datos. Miren, hay muchos escondidos. Si me voy aquí, se esconden otros. Entonces aquí sí o sí tengo que hacer una tabla de frecuencias. No sabemos si la tabla de frecuencias va a ser con series simples o series agrupadas. Para eso necesitamos calcular R, ¿no es cierto? Amplitud, rango o recorrido. Para no estar haciendo a mano, Excel tiene toda la ayuda, pongo igual y le voy a poner máximo, o si quieren MAX, abro paréntesis, perdón, MAX, máximo valor estoy pidiendo, y simplemente pinto todos los datos. Como ya he ordenado, ya sé cuál es el valor máximo. Aquí era mínimo, voy a traerlo aquí abajo. El valor máximo es 47. Directamente al Excel le he dicho, búscame el máximo valor de este conjunto de datos. Y aquí voy a poner igual por delante, voy a escribir mínimo, min, abro paréntesis,
Y también le voy a decir que de todos estos datos busca el valor mínimo. Obvio que es 3, ya los he ordenado. Pero si no los hubiera ordenado, ya Excel me facilita esa manera o ese procedimiento. Aquí estamos trabajando aquí. Bueno, estos sí están ordenados, no perdamos tiempo. Ya. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para saber cuál es mi amplitud, rango, recorrido? Acuérdense, se obtiene restando el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces yo pongo igual y le digo, miren, estoy marcando esto, si se fijan, le estoy diciendo el valor que está en esa celda, se ha pintado y hay unos puntos que están oscilando. Le estoy diciendo, ese valor quiero que restes menos, le estoy poniendo el signo menos, este valor, ¿sí? Fíjense, se ha pintado, estoy diciéndole a Excel, restame este valor menos este otro valor y lo único que hago es igual y me da una amplitud, rango o recorrido de 44, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, si es más de 10, debemos hacer series agrupadas. Si es menos de 10, podemos hacer series simples. Está entendido hasta ahí, ¿verdad? Bien, de todas maneras en el video van a ver todo esto también. Bien. ¿Qué necesito calcular? El número de clases. Para calcular el número de clases vamos a buscar la regla de Sturges. Si ustedes se acuerdan, la regla de Sturges es 1 más 3,332 por el logaritmo de n. Esa es la fórmula de Sturges, ¿sí? Entonces, directamente, aquí vamos a calcular primero el logaritmo de n, ¿sí? Logaritmo de n, aquí vamos a calcular. Entonces, igual, pongo igual, escribo la palabra log de logaritmo, abro paréntesis y marco la cantidad total de datos, n. Pongo enter y me dice que el logaritmo de 40 es 1,60 y muchos decimales más. Acá un truco, por favor, si me atienden. Quiero trabajar con solo un decimal. Entonces miren lo que estoy haciendo. Marco la celda, ajusto el botón derecho del mouse y se me va a desplegar esta ventana. Busco el que dice formato de celda, hago clic ahí, se me despliega otra ventana, marco número y aquí dice posiciones decimales. Si no quiero decimales, pongo 0 y me va a redondear directamente a 2. No es conveniente redondear. Entonces, por eso les decía, vamos a trabajar con un decimal. Entonces, le voy al número y le digo, no, quiero trabajar con 1 o con 2 decimales. Pongo 2 decimales, entonces directamente Excel me está definiendo que el logaritmo de n es 1,60. Bien, para saber k, acuérdense igual 1 más 3,332, podemos hacerlo, abrimos paréntesis. Aquí voy a poner primero un cachito. 1 y aquí voy a poner 3,332. Entonces, miren, vamos a hacer directamente la fórmula. Igual, abro paréntesis, esto más esto, cierro paréntesis, pongo el símbolo de multiplicar por esto, que es el logaritmo de n. Si se fijan, cómo Excel te está pintando las celdas con las cuales tú estás aplicando. Es una fórmula. Miren, el azulito es 1, estoy diciendo el valor que está en esta celda, suma con el valor que está en esta otra celda. Cierro el paréntesis, se hace el procedimiento. Y este resultado multiplica con el valor que está en esta otra celda.
Si hago enter, me está diciendo que K es 6.9, ¿sí? Si se acuerdan ustedes, debemos hacer un redondeo. Y lo que sugieren los expertos es que redondeemos así es mejor, a impar. Entonces, aquí no me conviene redondear a 6. ¿A qué número me conviene redondear? 7. Entonces, ¿cuántas filas va a tener nuestra tabla de distribución de frecuencias? Va a tener 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están las 7 filas. Por eso yo ya he marcado mis 7 filas. Porque ya he definido que mi K va a ser 7 filas. Ahora, ¿de cuánto en cuánto va a ir? Aquí no se olviden, esto voy a hacer lo siguiente para facilitar. Ay, ¿qué he hecho? Algo hice. Esta edad lo voy a subir un cachito acá. Y lo voy a compartir. Aquí hay un botoncito que es combinar celdas, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, este otro botón. Van a aprender a manejar Excel los que no han aprendido todavía. Aquí no se olviden, es el LI, el límite superior, y aquí va a estar el LI menos 1, que va a ser el límite inferior, ¿sí? Acuérdense eso, simplemente como una ayuda a memoria estoy poniendo. Ya. Ahora, tenemos que definir de cuánto en cuánto va a ir esto, ¿sí? Para eso, ¿cómo es la fórmula de L? Era R dividido entre K, ¿verdad? Si no se acuerdan, vamos un ratito a Excel y aquí dice que para sacar el intervalo de clase R debo dividir entre K. Entonces vámonos a Excel nuevamente y le vamos a decir al programa R, ¿cuánto es? 44. Divide esto entre 7, directo al valor que es redondeado. Y me sale 6.2. Voy a redondear a 6 o a 7. Si redondeamos a 6, hagamos la prueba con 6, podemos hacerlo. Ya, entonces, miren, aquí, ¿qué es lo que sabemos? Es que va a ser con 7 filas, aquí abajo es el total que va a entrar, listo, y que cada intervalo va a ir de 6 en 6. Bien, entonces, hagamos el reemplazo de nuestra fórmula. El valor menor es 3. Ahora aquí el límite superior va a ser más 6. Entonces, ¿qué hacemos? Este valor voy a sumar más este valor. Y pongo igual. Obvio, 3 más 6 es 9. Lógico. No estoy poniendo corchetes y paréntesis, pero se supone que eso se asume, ¿ya? Pero fíjense esto, atiéndanme esto, please. Una cosa bien interesante les voy a mostrar. Ven acá, hay una cruz blanca, ¿sí? Si se fijan en mi mouse, es una cruz blanca. Pero si lo pongo aquí en el extremo inferior de la celda, se convierte en una cruz negra. Observan eso, ¿verdad? Cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo es arrastrar una fórmula. Y estoy arrastrando la fórmula hasta el final. Obviamente me está dando 0. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada. Antes tengo que hacer lo siguiente. Igual pon este valor, ¿sí? Le estoy diciendo igual, al poner igual, G3, le estoy diciendo, en este lugar pon este valor, ¿sí? Entonces, escape, G3. Cruz negra, arrastro todo esto y me voy hasta aquí. Obvio, está repitiendo. Bien. Acá hay un error de fórmula, porque esta fórmula me dice esto, lo que está en este valor, suma con esto, ¿sí? Si me voy aquí, fíjense, está sumando con nada, por eso es 9. Si me voy aquí, está sumando con nada, por eso es 9. Hay un error. Entonces, para que esto funcione, lo que tengo que hacer es congelar. Si se han dado cuenta, miren, está corriendo también esto. Si me voy aquí, miren hasta dónde ha corrido.
Entonces lo que yo tengo que hacer es congelar esta celda. ¿Se dan cuenta? Entonces la manera de congelar, yo siempre hago esta analogía, le vamos a pasar pesos, le vamos a coimear a esta celda y le vamos a decir, oye, no te muevas, te voy a dar plata para que no te muevas. Esto es bien simbólico. Entonces, por favor, atiéndanme esto y lo van a usar muy frecuentemente. Se pone el símbolo de pesos antes y después de la letra de la celda que queremos congelar. ¿Cuál celda estoy queriendo congelar? La celda E8, ¿sí? E8. Entonces hago Enter. Listo, está congelada la celda y arrastro la fórmula. Y fíjense qué es lo que ha sucedido con la tabla. Automáticamente se ha reemplazado el valor. No necesito hacer a mano. Ahora, les pregunto, ¿estoy cubriendo todos los datos? ¿Estoy siendo exhaustivo? No, porque solo estoy tomando hasta el 45. Y si ustedes se fijan, el valor máximo es 47. Entonces no me conviene redondear al menor. ¿Sí? Aquí nos ha salido 6,2. Yo lo redondeé a 6. Me conviene redondear al mayor. Lo voy a redondear a 7. Si redondeo a 7, fíjense, como he usado fórmula, automáticamente el programa modifica todo. No necesito estar volviendo a hacer uno por uno. Y fíjense, hemos llegado incluso hasta 52. Nos hemos pasado de 47. No importa. Estamos siendo exhaustivos. ¿Está claro? Esto quiero que aprendan a hacer. Que aprendan a utilizar también fórmulas, porque es mucho más sencillo hacerlo cuando usas el software. Pero les decía, si no quieres usar el Excel porque no tienes tu computadora a mano y tienes que hacerlo a mano, pues manualmente hazlo, no hay problema. Pero trata de aprenderme de las dos maneras. Bien. Ok, ¿qué me falta aquí? Voy a insertar una otra columna que va a ser para la marca de clase. Si ustedes se acuerdan, para obtener la marca de clase debo sumar el límite superior más el límite inferior y debo dividir eso entre n. Bien. Como estoy en Excel, fórmula, todo va a ser fórmula, entonces pongo igual por delante. Siempre que pongan igual, están introduciendo una fórmula. Le voy a decir paréntesis para que seamos un poquito metódicos. Suma este valor más este valor, cierro los paréntesis y le digo divide entre 2. Si hago igual, entre 3 y 10, 3 más 10 es 13, ¿sí? 3 más 10 es 13, dividido entre 2, 6,5. Esa es su marca de clase. Para no hacer todo lo demás, cruz negrita, arrastro la fórmula, ya directamente he sacado las marcas de clase para las demás categorías, modalidades o clases. Revisemos, 17 más 10 es 27. Dividido entre 2, 13,5 y así sucesivamente. No tenemos que estar zapateando, se puede calcular. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Les voy a seguir bombardeando, pero esto es muy importante que también aprendan a hacer. Vamos a calcular contar la cantidad de sujetos. Tengo que contar la cantidad de sujetos que van de 3 a 9, ¿no ve? Acuérdense que 10, perdón, no le pertenece a esta fila. 10 le pertenece a esta otra fila. Entonces, solo de 3 a 9. Miren lo que voy a hacer. Voy a poner igual de nuevo y voy a volver a poner el contar, ¿sí? Abro paréntesis y voy a ir con mi mouse aquí y voy a contar todo lo que es de 3 a 9. Pongo Enter y directamente me está contando. Solo hay 2. Ahora voy a hacer de nuevo igual
contar, abro paréntesis, pero tengo que contar de 10 a 16. Entonces, de nuevo me voy con los datos y voy a contar todo lo que es de 10 a 16. 17 ya no. ¿Cuántos habían sido? 5 personas. Ahora, de nuevo igual, contar, pero voy a contar ahora de 17 a 23. 24 es para la otra fila. De 17 a 23. Entonces marco de 17 a 23, igual, ya está contado, son 4. Igual de nuevo, contar, abrimos paréntesis, y va a ser de 24 a 30, ¿sí? De 24 a 30, el 31 ya le pertenece a la otra fila. De 24 a 30. Marcamos. Enter. Ya está contado. ¿Cuántos habían sido? 7. Ahora aquí, ¿qué vamos a contar? Igual contar, abro paréntesis, de 31 a 37, ¿sí? Entonces vamos a contar de 31 a 37. Ya he dudado, ¿37 tomo en cuenta o no? No me acuerdo, díganme ustedes. O ya se han hecho bolas, igual que yo. No se toma en cuenta, Sí, doctor. 37, correcto. Entonces, está 37, son 12 personas. Ahora vamos a poner igual, contar, papito Excel, contámelo esto, le estamos diciendo, ¿no? De 38 a 44, 45 es para la siguiente. De 38 a 44, a cuaricuacuá. Hacemos igual y finalmente contar de 45 a 52, ya todos los datos, y vámonos a los datos de 45 a 52, listos, son 2 datos. Bien, ya hemos contado qué grupo de edad es más frecuente en esta población. ¿31 a 38? 31 y 37. 31 a 38. Bien. Ahora, otra cosa que quiero que aprendan. Ahora hay que sumar, ¿no ven? Este símbolo que ustedes ven aquí, donde está ahorita oscurecido, dice autosuma. Entonces yo marco todo esto, incluso la celda blanca, y le digo suma. Y ya automáticamente el programa ya ha hecho la autosuma. Entonces son 40. Este valor tiene que coincidir con este valor. Si no coincide, ¿qué pasó? Nos hemos equivocado. ¿Coinciden? Sí coinciden. Entonces estamos yendo bien. Hemos cumplido los principios de la exhaustividad, la mutua exclusión y todo lo demás. ¿Listo? Bien, ya casi terminamos. ¿Se dan cuenta que cuando usamos fórmula es más rápido todo? Siempre y cuando tú sepas lo que tú necesitas. Vamos a sacar las frecuencias relativas y vamos a sacar los acumulados. Vamos a insertar una más aquí. Frecuencia relativa es porcentaje. Podríamos hacer una regla de 3, simplemente, ¿no ven? Donde 40 es igual al 100%, y queremos saber 2 es, ay caramba, 2 es X%. ¿No ven? 2 no sabemos. ¿Cómo sería la regla de 3? 2 por 100 dividido entre 40. Vamos a hacer aquí un ratito la fórmula aquí. Igual sería 2 por 100 dividido entre 40 igual nos da el 5%. ¿Sí? Bien. Puede tener error. Vamos a verificar una cosa. Pongamos siempre paréntesis. A veces es que la computadora es computadora. 5. Perfecto. Bien. Hay otra manera de hacer el cálculo de los porcentajes.
sin necesidad de hacer regla de 3 y simplemente aplicando una fórmula. Pongo igual este valor dividido entre el total y esto mismo lo vamos a multiplicar por 100. Si pongo enter me da 5 exactamente. Aquí está programado para un decimal. Lo vamos a corregir ahorita. Bien, si yo arrastro, miren, nos va a dar error. ¿Por qué nos da error? Porque si se fijan acá, miren, y está tomando en cuenta celda blanca, que tengo que hacer congelar. Si se fijan acá, ¿por qué ha dado valor? Porque hay un 40. Si se fijan acá, ha dado valor porque hay un 2. Entonces, ¿se acuerdan cómo congelar? En esta fórmula, ¿cómo tengo que congelar? Esta es la celda que quiero congelar. ¿Cómo voy a congelar la L10? Antes de la letra L le voy a poner el símbolo de pesos y después de la letra L le voy a poner el símbolo de pesos. Igual ya he congelado la celda L10. Entonces arrastro y miren, ya está sacando los porcentajes. Y si hago la sumatoria me tiene que dar el... Primero borremos esto. Borremos esto y si hago la sumatoria me da el 100%. ¿Se dan cuenta? Ha salido igual el 5% que habíamos sacado con la regla de 3. Entonces, olvídense de la regla de 3 si están trabajando en Excel y directamente inserten una fórmula de tal manera que ustedes ya van a tener los datos. Y fíjense que si digamos... hemos cometido un error y aquí no era 7. Voy a cambiar a 9. Solo una cosita estoy cambiando. Fíjense que todo el programa automáticamente modifica todos los valores. Todo cambia. Entonces, eso es lo bueno de trabajar con fórmulas, que si haces algún cambio, ya el software, como has introducido fórmula, automáticamente modifica. Pero si lo has hecho a mano, tienes que volver a hacer todo. Casi para terminar nuestra tabla de distribución de frecuencias, nos falta el Fx mayúscula, que son las frecuencias acumuladas absolutas y las frecuencias relativas acumuladas. Mayúsculas tienen que ser. Fr. Ah, mira que no me está haciendo caso. Fr. Y aquí vamos a poner Fx. Bien, lo único que vamos a introducir es otra fórmula aquí. Aquí repito el valor 2, que es la, si quieren pueden poner igual el primer valor. Enter, 2. Sin decimales quiero esto. Está ya, entonces, botón derecho. Formato de celda, número, 0 decimales, aceptar y listo. Bien. Ahora aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Igual este valor más este valor. Estoy acumulando, acuérdense. ¿Sí? 5 más 2 es 7. Entonces, arrastramos y directamente se va a acumular. Hasta ahí tendría que acumularse hasta el 40. ¿Cumplimos con el check-in? ¿Este valor coincide con este? Sí. ¿Qué me está faltando? Redondear. No quiero decimales. Entonces, usando la brocha, lo que es copiado solo es el formato del diseño, no el valor ni la fórmula tampoco. ¿Se dan cuenta? Esta brochita le sirve para copiar el formato. Por ejemplo, si pongo aquí y pongo la brocha, ¿qué es lo que voy a copiar? Es el color amarillo. Si pongo aquí y pongo la brocha, ¿qué voy a copiar? El blanco. Ahora, si pinto aquí y pongo la brocha y marco estos otros que estoy copiando, el color. ¿Se dan cuenta? La brocha solo sirve para copiar el diseño, no el valor ni la fórmula. ¿Ok?
Vamos a acumular los porcentajes, igual este valor, enter. ¿Quieren trabajar aquí con decimales o los redondeamos? Si queremos redondear, copio el formato de redondeo y me va a redondear directamente lo que puede redondear, y lo que no está lo que está con decimal y no se puede redondear, lo está manteniendo con un valor decimal. Igualito llegamos al 100%. Brocha aquí y listo. Aquí otra vez lo mismo. Este valor más este valor, enter, y arrastramos hasta aquí y debería ser el 100%. Ahí está su tabla de frecuencias completa. Lo hemos hecho con Excel mucho más rápido que haciéndolo manualmente. Bien, yo sé que hay cansancio en las filas, pero había necesidad de abarcar todo esto. No se olviden que aquí están los L's, en las marcas de clase están los X sub is, ¿sí? X sub is. Aquí están los N sub is en las frecuencias absolutas, y los N mayúsculas sub is están en las frecuencias absolutas acumuladas. A no olvidarse eso, por favor. Bien, ahí paramos la clase. La siguiente semana ya vamos a empezar a hacer cálculo. Voy a repetir algunas cosas que hemos visto hoy, y si ustedes se dan cuenta, sí es importante que les pase el video también de esta clase para que puedan repasar, ¿verdad? Entonces, si Sí, tienen doctor, alguna por duda, favor. Doctor, no entendí muy bien, pero yo pienso que con el video que nos va a mandar se me va a quedar un poco más claro, como es un poquito largo. ¿qué no has entendido todo? Casi todo, doctor, porque me perdía en sitio. Pero ya con el video ya voy a entender mejor, doctor. Bien, lo que quiero que entiendan ustedes, que primero, ya para terminar la clase, la siguiente no va a ser tan larga, no se preocupen. Primero, ustedes una vez que recolecten los datos, sean cuantitativos o cualitativos, asegúrense de que tienen que organizarlos, ordenarlos o agruparlos. La manera de organizar, ordenar y agrupar es haciendo una tabla o un gráfico. La tabla es la base para el análisis. Si se han dado cuenta de todo, en esta tabla ya saben ustedes más o menos de dónde van a salir los datos. Tienen que definir, acuérdense de cumplir con los principios de la exhaustividad, la mutua exclusión, primero. Segundo, definan con datos cuantitativos, es esto, si van a hacer o no tablas de frecuencias. ¿De qué depende? De la cantidad de datos. Es un resumen bien rápido que les estoy haciendo. Va a depender de la cantidad de datos. Si son pocos datos, pueden trabajar con los datos sin agrupar, pero debidamente ordenados. Si son muchos datos, deben de hacer una tabla de frecuencias. Ahora, si han decidido hacer una tabla de frecuencias, tienen que decidir si deben ser con series simples o series agrupadas. ¿De qué depende eso? De la distancia que hay entre el valor más grande y el valor más pequeño. Se llama eso amplitud, rango o recorrido, que se simboliza con la letra R. Si es un valor más que 10, el R vale más que 10, series agrupadas. Vale menos de 10, series simples. Pero siempre acordándonos de cumplir el principio de la exhaustividad y la mutua exclusión.